Voy a leer lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Voy a leer los versículos 8 y 9. Dice: pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Padre, gracias por este día, gracias porque podemos venir delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos, que esta palabra pueda entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos ponerla por práctica. Así que habla, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando leemos esta parte de la palabra, se refiere a un hombre llamado Lot. Y Lot era el sobrino de Abraham. Abraham era el hombre de la fe, al que el Señor le dijo que iba a ser una nación grande. Pero Lot vivía en una ciudad pecadora. Y cuando nosotros revisamos la vida de Lot, él era considerado un hombre justo. Y por eso que cuando Dios decidió destruir ese lugar, le dijo que él tomara a su familia y que se fuera. Pero vamos a ver un poquito de quién era Lot y qué estaba viviendo él. Él era huérfano de padre. Él había sido criado por su abuelo. Y el Señor permitió de que su tío Abraham, cuando le dijo que se fuera hacia otra tierra, se lo pudiese llevar a él. Lo que quiere decir que tenía una buena relación con su tío. Porque si fuese un muchacho desordenado, que se portara mal, el tío dice, este es el momento preciso para deshacerme de él. Pero no, Abraham se lo llevó porque consideraba de que Lot era una buena persona. Ahora, Abraham tenía mucho ganado, era rico en ganado. Y Lot también tenía lo suyo, tenía su rebaño, y tenía su ganado y tenía tiendas de campaña. Pero los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a tener riña, comenzaron a pelear, no llegaban a ningún acuerdo y la cosa se estaba tornando difícil. Y por eso Abraham le dice a Lot, llegó el tiempo de separarnos. Toma tú el lugar donde vas a ir y yo me voy hacia el otro lado. Y aquí hay algo importante, porque Lot tomó una decisión que quizás deshonró a Abraham. Porque si el hombre que le había dado la palabra de que vas a estar en una nación grande, una nación bendecida, si se estaba moviendo por Abraham, Lot tenía que haberle dicho, no Abraham, yo no puedo escoger primero que tú. A ti fue el que te movieron. Agarra tú lo que tú vas a agarrar y lo que quede, ahí me voy yo. Pero quizás Lot deshonró un poco a Abraham y tomó la decisión. Y el lugar donde escogió era precisamente al lado de Sodoma y de Gomorra. Y por eso estuvo en ese lugar que era un lugar perverso. ¿Qué te quiero decir a ti? Muchas veces nosotros tomamos decisiones que traen deshonra a nuestra vida. Y Dios pone autoridades sobre nosotros para nosotros honrarlas. Yo sé que a veces tenemos un jefe que queremos ahorcarle el cuello, que tenemos un manager que no nos gusta, tenemos una autoridad, un papá, tenemos gente que quizás no nos gusta cómo nos trata, pero debemos honrarlo porque eso va a traer la bendición. Quizás por Lot no haber tomado una decisión correcta llegó a este lugar, pero Dios, que es experto en cambiar todo lo malo y convertirlo en bueno, estaba a punto de hacer algo poderoso en la vida de Lot. Y quizás Lot cometió muchos errores. Quizás fue un hombre que tomó decisiones incorrectas. Pero en el momento de Dios decir, voy a destruir Sodoma y Gomorra, él fue encontrado justo. Ahora digo yo, ¿cómo un hombre que quizás cometió tantos errores fue encontrado justo ante los ojos de Dios? Él hizo algunas cosas que son de las que yo quiero hablar en este día para que podamos ver por qué somos justos ante los ojos de Dios. Quizás tú has fallado a Dios. Quizás tú has hecho cosas que no le agradan a Dios. Has hecho cosas incorrectas. Pero aún así tienes la oportunidad de ser justo ante los ojos de Dios. Por eso dile a la persona que está a tu lado, ponte ready. Así que se lo voy a decir otra vez, ponte ready. Y esa es una expresión que a mí me gusta mucho, porque cuando yo jugaba béisbol,
y de repente no estaba en el line-up, y ya el juego iba por el quinto, por el sexto inning, el manager me decía, ponte ready. Y ese ponte ready es, voy a empezar a calentar porque quizás voy a entrar al juego. Y no puedo entrar frío, tengo que estar preparado para lo que viene. Por eso tenemos que ver que a Lot le estaban diciendo, ponte ready, porque viene algo nuevo para tu vida. Y nosotros como hombres y como mujeres siempre debemos imitar a las personas que han tenido buenos resultados. Porque si le ha ido bien en algo, y eso es lo que a nosotros nos gusta, debemos imitarlo, porque por algo tuvieron buenos resultados. Es por eso que Lot decidió tomar lo que Dios había dicho para su vida y tomar la acción correcta. Pero ahora quiero que veamos algunas de las actitudes que Lot hizo para ser encontrado justo. Lo primero es que él estaba prevenido, él era vigilante. Vamos a ver lo que dice la palabra en Génesis 19, en el primer versículo. Decía, caía la tarde y cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlo se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. Estos dos ángeles venían a anunciar la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero Lot era un hombre que estaba atento, estaba prevenido, porque en esa ciudad tan corrupta, él estaba parado enfrente de su casa y decía, yo tengo que velar por mi casa, yo tengo que velar por lo mío, yo no puedo estar aquí haciendo otras cosas, volando papagayo, como decimos en Venezuela. Papagayo es la cometa esa que uno le da cuerda y va volando. Yo no puedo estar jugando a estas cosas mientras este pueblo lleno de pecado quiere traer perversidad a mi casa. Él estaba vigilante y por estar vigilante se dio cuenta de que habían llegado estos dos ángeles que traían el anuncio de la destrucción. Por eso nosotros en nuestra vida tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que prestar atención a lo que Dios va estableciendo. Yo recuerdo que en la época cuando yo jugaba, y normalmente yo no bateaba entre los primeros bateadores, y cuando me iba a tocar a batear a mí, ya por lo menos 2 o 3 bateadores zurdos se habían enfrentado al pitcher. Y yo comenzaba a ver, yo decía, bueno, voy a prestar atención cómo le van lanzando a estos bateadores zurdos. El pitcher siempre abre con una recta afuera. Y fíjense que después él tira una curva. Y si la curva va en strike, entonces repite una recta. Pero si la curva cae en bola, entonces tira un cambio. Y como yo me iba dando cuenta de cómo iba trabajando los zurdos que venían antes de mí, cuando yo me paraba en el home a batear, ya yo tenía un plan, ya yo tenía una idea. Ya yo había estudiado al pitcher. Y yo sé que los que son buenos peloteros tienen que hacer eso. Uno no puede estar hablando y echando varillas y de repente se para y no sabe ni dónde uno está. Cuando nosotros somos vigilantes, prestamos atención a lo que debemos hacer, llegamos a ese lugar preparado. Era lo que Lot estaba haciendo. Él estaba siendo vigilante de la situación que estaba pasando. Y fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica sobre la segunda venida del Señor y le dice, debemos estar atentos. Hoy yo te pregunto a ti, ¿tú estás atento? ¿Tú estás entendido de que estamos viviendo en un mundo natural, pero este mundo natural tiene una vida espiritual? Y que el Señor pronto va a estar por venir y va a llevar a sus hijos, a los que hayan aceptado el sacrificio, como la oración que hizo mi esposa al principio. Y que si nosotros no estamos preparados, sino que estamos envueltos por los problemas, por el día a día, por el sistema, por cómo pago la renta, por cómo pago los biles, qué trabajo es mejor, qué trabajo es peor, y descuidamos esto, perdemos el estar preparados para la segunda venida del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios nos podemos dar cuenta de que estamos en los últimos tiempos. Todo esto que está sucediendo, la guerra, los cambios climáticos, todas estas situaciones que van pasando en el mundo, en la tierra, ya están escritos en la palabra de Dios. Ya fueron dichos hace mucho tiempo por los profetas. Y se está cumpliendo poco a poco.
Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. O sea que mucha gente que venía a la iglesia dice, no hombre, ya no vale la pena para ir para la iglesia. Yo prefiero quedarme viendo un juego de béisbol por Grandes Ligas o de básquet o irme para la playa con la familia. Y nos vamos enfriando con las cosas de Dios. Inclusive dice que la fe de muchos va a faltar. Y ahí es donde entra el enemigo. El enemigo es experto en que los hijos de Dios pierdan la fe. ¿Cómo lo hace? Enviando problemas, enviando situaciones adversas, para que la gente diga, bueno, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano y busco de Dios, pero nada me sale bien, todo me va saliendo mal. Como que no vale la pena mucho ser cristiano. Y yo escucho mucha gente que lo dice y es cristiana. Fíjate en fulanito, menganito, mira, no va para la iglesia, no está pendiente de las cosas de Dios y le va bien. Y creen que tienen una vida de éxito, pero es una vida vacía. ¿Cuántos artistas y cuánta gente famosa no vemos que supuestamente tienen una vida llena de lujo, llena de cosas, pero por dentro están vacíos y toman decisiones incorrectas? El enemigo es experto en desanimarnos, pero nosotros tenemos que tomar la posición que hizo Lot, estar pendiente de lo que espiritualmente está pasando a nuestro alrededor. Y fíjense que Lot, cuando vio a los ángeles, dice la palabra que se postró, comenzó a adorar, comenzó a decirle, ellos vienen de parte de Dios. Por eso es que la adoración en nuestra vida es tan importante, porque aunque quizás no estemos pasando el momento que nos agrada, cuando nosotros adoramos a Dios, algo grande se va a manifestar en nuestra vida. Pero cuando tú estás pasando problemas, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? La queja. Es que se olvidaron de mí, es que esto nunca va a salir bien, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo? Pero si nosotros cambiamos la queja y comenzamos a abrir nuestra boca para adorar a Dios, entonces todo va a cambiar. Porque el Señor va a decir, ahí hay un hijo mío, ahí hay una hija mía que a pesar de la adversidad me está adorando, me está poniendo de primero, está levantando un altar de adoración para mí. Y te voy a decir algo que quiero que te lo lleves hoy. El Señor te va a bendecir no por lo que tú hagas, no por lo que tú digas, sino por quien tú eres. Y cuando tú eres un hijo de Dios, el Señor te va a bendecir. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Porque todos somos criaturas, todos los que estamos en este lugar y los que nos siguen por las redes son una criatura. Porque nacieron y viven, fueron hechos por Dios. Pero la palabra dice que a los que le recibieron se le da la potestad de ser hijos de Dios. Hay una diferencia entre ser criatura y entre ser hijo. Pero los que son hijos son los que van a poder gozar de las bendiciones que Dios les tiene preparadas. Por eso es que es importante que mantengas la adoración, que estés conectado a la fuente que es Dios. Porque cuando tú estás conectado, Él te va a guiar a lo que tú tienes que hacer. Él te va a guiar en cada paso que tú des. Fíjense que seguimos avanzando en la vida de Lot. Ahora vamos a ver qué decisión tomó él. Vamos a ver lo que dice Génesis 19, ahora en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice así: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Ahí le estaba hablando Lot a los ángeles. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirá su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Lo que Lot le ofreció fue su casa, lo que él tenía, lo que le pertenecía. Y le dijo: tengo panes sin levadura. Y espiritualmente la levadura es el pecado. Cuando el pan se levanta, cuando lo llevamos al espiritual, eso significa el pecado. Por eso Lot le estaba ofreciendo pan sin levadura. Lo que quiere decir es: te abro la puerta de mi casa y te ofrezco una vida apartada del pecado. Eso es lo que nosotros debemos hacer, decirle: Señor, te abro mi vida y quiero apartarme del pecado. Porque una vida apartada del pecado es una vida que va a traer bendición para cada uno de nosotros. Siempre debemos ofrecer lo mejor a Dios, porque Dios ofreció lo mejor para nosotros.
envió a su Hijo a morir por ti, a morir por mí, para que pudiésemos tener una vida eterna. Pero ahora es que esto se está poniendo bueno, porque cuando entramos en el mundo espiritual, yo no sé si tú no lo sabías, pero hay una lucha, hay una guerra espiritual. El enemigo quiere derrotar a los hijos de Dios. Por eso hay una constante lucha. Nosotros vemos un mundo natural, pero se está moviendo algo en lo espiritual, que es lo que yo quiero prepararte en este día. Y ahí estaba a punto de entrar Lot en batalla. Estaba a punto de suceder algo. Ahora vamos a ver lo que nos dice el verso 4 al 6 del mismo Génesis 19. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Que Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo: oye, ¿por qué ustedes van a meterse con ellos? Ellos están guardados en mi casa. Pero fíjense lo que estaba pasando aquí. Sodoma era un lugar donde había mucha homosexualidad. Era un lugar que estaba en pecado. Y esos hombres querían acostarse con los ángeles que Lot tenía en su casa. Échalo fuera, que queremos acostarnos con ellos, que queremos tener relaciones. Pero él salió y le dijo: hey, no se puede meter con los hombres de Dios. Ellos están en mi lugar, quédense tranquilos. Él trató de mediar, pero salió y cerró la puerta. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Hay muchas veces que el pecado va a querer tocar nuestras puertas, que el pecado nos va a querer empujar a hacer cosas que nosotros no deberíamos hacer. Y es ahí donde tú tienes que hacer como hizo Lot: da un paso hacia adelante y cerrarle la puerta al pecado y decirle al enemigo: aquí tú no vas a entrar. Aquí yo soy un hijo de Dios. Aquí yo voy a cuidar a mi familia. Aquí yo voy a cuidar las cosas que yo tengo que ver. En esta posición yo te tengo que cerrar la puerta. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces ¿dónde vamos a poder alcanzar la victoria? Pero el enemigo siempre va a atacarnos porque quiere que nos sintamos inferiores, que nosotros no podemos hacerlo. Y muchas veces cuando eso sucede, tomamos malas decisiones. Y por eso debemos no tomar decisiones bajo presión, por sentimientos, sino basados en la voluntad de Dios. Cuando Lot sale, fíjense lo que dice. Y ustedes van a decir: bueno, Lot se volvió loco. Y yo creo lo mismo, que Lot se volvió loco. Pero eso aparece en la palabra. En el verso 8 dice: tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no le hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Estaba ofreciendo a sus hijas vírgenes para que esa cuerda de loco se acostara con ellas. Pero eso nos trae algo en el mundo espiritual. Tenemos que entenderlo en el mundo espiritual. A la vista de cualquiera de nosotros puede decir: Lot se volvió loco. Yo sería incapaz de poner a mi hija por unos hombres, así sean unos ángeles, que yo apenas estoy conociendo. Pero lo que Lot estaba haciendo es: pongo primero a Dios antes que cualquier cosa. Pongo primero lo que yo pueda tener antes de que le pase algo a los hombres de Dios. Quiere decir, para él era más importante agradar a Dios. Y fíjense que la palabra es tan poderosa que una vez que Lot tomó esa decisión, los ángeles salieron y todos los que estaban afuera quedaron ciegos. Los hombres, los ángeles salieron a defender a Lot. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión de decir: yo soy capaz de cualquier cosa por ustedes. Te pregunto hoy a ti: ¿de qué tú estás dispuesto a hacer en tu vida para que Dios sea lo primero? ¿Estás dispuesto a dejar tantas cosas para agradar a Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios dirija tus pasos? Si Él comienza a hacerlo, tu vida va a tomar otro camino. Un camino de bendición,
un rumbo el cual el Señor puede estar marcando para tu vida. Pero todo esto es solamente posible si nosotros comenzamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque la obediencia va a traer la bendición. Una vez que esos ángeles tomaron esa posición, le dijeron a Lot: toma tu esposa, tu familia y vete, porque esta ciudad va a ser destruida. Pero hubo una instrucción: y no mires para atrás. Toma tu familia, vete y no mires para atrás. Lot agarró a su esposa, sus dos hijos, sus dos hijas, sus dos yernos. Perdón, los dos yernos no le pararon y murieron con Sodoma. Se fue solamente con su esposa y con sus hijas. Los yernos se quedaron, no le hicieron caso y cayeron en la destrucción. Pero ellos obedecieron. Y cuando iban caminando, la esposa de Lot volteó atrás y quedó hecha una estatua de sal. Y ahora pregunto yo, ¿qué podía estar anhelando esa mujer allá atrás en un lugar donde había tanto pecado? En un lugar donde había tanta maldad, donde había cosas sucias, donde habían cosas que no agradaban a Dios. Dios le estaba dando la oportunidad de salir a un mundo nuevo. Lo estaba sacando de ese lugar, de esa desidia, y ella volteando hacia atrás como anhelando o añorando lo que estaba dejando. Sí, podía estar su casa quizás, podía haber dejado un par de ollas, unos platos o algo, pero solamente el saber: Dios me está promoviendo para un lugar mejor y me está diciendo que no voltee. ¿Cómo ella lo va a hacer de esa manera? ¿Cómo va a desobedecer? Pero déjame decirte, muchas veces nosotros no nos quedamos hechos una estatua de sal, quizás en el exterior físicamente, pero sí espiritualmente. Porque muchas veces cuando entramos en los caminos de Dios y comenzamos a dar pasos para avanzar, como que añoramos nuestra vida del pasado. Como que decimos: a mí me iba mejor antes, o yo tenía una mejor posición, o yo tenía un mejor trabajo, o yo quizás estaba tranquilo. Pero estamos cerrando la oportunidad a que Dios te va a llevar a algo mejor. Pero es un proceso, eso va poco a poco. Yo recuerdo que cuando yo salí de jugar béisbol y estaba trabajando en la industria petrolera, yo todos los días le preguntaba al Señor: ¿qué yo hago aquí? Yo no quiero estar aquí. Este no es mi mundo. Lo mío es jugar béisbol, esa es mi pasión, está ahí en un estadio. Pero era un proceso que Dios estaba pasando en mi vida para después entregar lo que venía más adelante. Pero a veces uno añoraba el pasado y decía: no, cuando yo jugaba y cuando yo firmaba autógrafo y cuando era reconocido y cuando salía por televisión. Pero todo ese mundo estaba envuelto al pecado. Estaba contrario a lo que era la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros estamos ahí añorando esas cosas y no permitimos de que Dios haga su obra en nosotros. Dios hoy te está diciendo a ti: toma tus cosas y comienza a caminar hacia el lugar donde te voy a poner, porque ahí está tu bendición. Y fíjate lo que dice el Salmo 25, en el verso 4 al 7. Señor, hazme reconocer tus caminos. Muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Eso lo dice David, el salmista, el rey David. Le decía: Señor, yo quiero una nueva dirección en mi vida. Por eso muéstrame, encamíname, enséñame. Yo no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Muéstrame, porque tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo que quizás yo no conozco. Y ese era su clamor para con Dios.
Y yo sé que muchos de nosotros a veces le decimos, Señor, muéstrame porque no sé qué hacer. No estoy en el lugar donde debería estar. No estoy contento en este lugar. No estoy contento en este trabajo. No estoy contento con las cosas que hoy puedo ver. Pero encamíname, Señor, enséñame qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo agrado tu corazón? Y ahí es donde viene la respuesta de Dios. La respuesta de Dios está en su palabra. Cuando tú vas a su palabra, tú vas a poder conseguir cada una de esas preguntas y sus respuestas. Lo primero que el Señor te dice es límpiate. Límpiate no es que se van a ir a bañar y cuando lleguen a su casa se van a echar un baño. Aunque hay algunos que deberían bañarse diariamente, porque no lo hacen. Pero la palabra de Dios dice límpiate del pecado. Del pecado que estorba tu relación con Dios. Y la palabra nos dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de ellos. Y lo más importante es que cuando los confesamos, Él lo echa en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Por eso debemos ir delante de la presencia de Dios y decirle, Padre, perdóname porque te he fallado por esto, por una palabra que dije, por una mala relación, porque nunca he leído la palabra, porque he estado apartado de ti. E inclusive pedirle al Espíritu Santo que comience a traer cosas que quizás ni nos acordamos, pero que le hemos fallado al Señor. Y cuando nos limpiamos, Él va a ser fiel y justo para perdonar cada uno de esos pecados. Luego debemos entregar nuestra vida a Dios. Dice la Biblia que Dios es omnisciente, Él conoce el futuro, Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora bien, si Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros, ¿cómo yo no me voy a entregar? Y lo podemos ver en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Pero también tenemos que meditar en la palabra. ¿Cuánto tiempo estamos usando para leer la Biblia? ¿Sabe que leer la Biblia es escuchar lo que Dios tiene que decirme? Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en el sprint training y llegaba un tipo de esos grandes ligas y comenzaba a hablar, yo recuerdo una vez, estaba yo con los Yankees y llegó Reggie Jackson. Quizás los que son más viejos que yo se van a acordar quién es Reggie Jackson. Quizás las nuevas generaciones ni sepan quién es Reggie Jackson. Pero ese era un tipo de los Yankees, cuarto bate, que le llamaban Mr. Octubre, porque en la Serie Mundial era que se destapaba. Era un zurdo que dio 3 honrones en una final. Y él era el instructor de bateo cuando yo estaba en ligas menores. Y cuando yo llegué y comienzo a ver ese tipo hablando allí, yo digo, wow, este tiene algo que decir. O sea, él tiene un fundamento. Fue una estrella en Grandes Ligas. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Y ahí uno se ponía a decir, y sobre todo que él era bateador zurdo, y comenzaba a decir, tiene que pararse así y buscar los picheos. Y uno trataba de ponerlo en práctica. Cuando tú lees la palabra de Dios, no es leer la palabra como si fuera un libro, es meditar en ella. ¿Cómo la puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo obedecer? Y fíjense que la palabra nos dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. La ley del Señor es la palabra. ¿Y sabe cuál es la promesa? Todo lo que haga prosperará. No le va a decir a lo mejor le va bien o a lo mejor le va a ir mal, no. Todo lo que hagas serás prosperado cuando tú meditas en la palabra de Dios. Por eso pídele al Señor. El Señor te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Lo que pasa es que tienes que pedir bien. Tienes que pedir para que la gloria de Dios sea vista. Muchas veces uno dice, Señor, bendíceme aquí, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, pero para que me vaya bien. Pero cuando tú le das la gloria a Dios, Él entra en el juego. Y por eso dice la palabra que a veces no recibimos lo que queremos porque pedimos mal, para nuestro deleite. Para que digan, wow, míralo a él o míralo a ella, mírala a ella. Y nos olvidamos que es para que la gloria de Dios sea vista.
Y cuando pidas, tienes que creer. Porque la palabra también nos dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces esto es una vida de fe. ¿Por qué no puedes recibir lo que estás esperando? ¿Por qué no puedes recibir el milagro? ¿Por qué el anhelo de tu corazón no es cumplido? Porque quizás no lo has creído. Porque solamente lo haces como una rutina, pero realmente no estás creyendo en que Dios es capaz de darte lo que estás esperando. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pidamos y entendamos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor es capaz de darnos más de lo que nosotros estamos esperando. Pero llegó el último punto. Tienes que ser paciente. Tienes que esperar. Y ahí es donde está el problema. Porque nosotros no nacimos para ser pacientes. Nosotros nacimos en el sistema, en el mundo del microondas. Metemos la comida, en 2 minutos lo calentamos y estamos comiendo. No tenemos tiempo para perder. Todo este sistema, toda esta vida es rápido. Quiero ver resultados rápidos. Todo tiene que ser ya. Recuerdo cuando estábamos en la academia de béisbol, a veces le hacía un cambio de una rutina a un bateador. Mira, baja las manos o sube las manos, quédate atrás. Y quería los 2 días ya dar línea y sacar pelota. No, eso es poco a poco. Vamos a trabajar. Después verás los resultados. Igualmente pasa en lo espiritual. No creas que tú tienes toda una vida viviendo quizás apartado de Dios y decidiste hoy decir, bueno, yo quiero comenzar a ser un hijo de Dios. Yo quiero comenzar a ser cristiano. Yo quiero comenzar a hacer las cosas. Ahora, paulatinamente, a la medida que tú comiences a crecer en esa relación con Dios, es donde vas a ver los resultados. Por eso, si hacemos cada uno de estos pasos, ten la seguridad de que el Señor se va a manifestar en su debido tiempo en tu vida. Ten la seguridad de que vas a disfrutar de muchas bendiciones. Pero tienes que ponerte ready. Tienes que comenzar a hacer cosas diferentes. Tienes que comenzar a hacer ajustes. No puedes seguir haciendo la vida o teniendo la vida de la manera que la llevabas hoy y querer tener nuevos resultados. En estos días conversaba con una persona que me decía, es que uno de mis anhelos es quizás perder peso. Y yo le digo, ay, pero estás trotando, estás bajando tus hábitos alimenticios. Porque tú puedes tener el anhelo y puedes tener el deseo, pero tienes que tener fe en que la fe sin obra es muerta. También tienes que poner de tu parte. Tenemos que hacer el sacrificio. Ah, qué bonito. Señor, yo quiero tener $5,000 el viernes, pero me voy a jugar PlayStation todo el día y me pongo a ver juegos y series por YouTube. No, quieres tener plata, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que buscarlo. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Quieres tener resultados? Dios va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Dios está dispuesto a bendecirte, pero tú tienes que hacer la tuya. Ustedes se imaginan de que Lot en ese momento, cuando llegaron esos ángeles, no hubiese entendido todo lo que estaba pasando ahí, queda destruido igual que Sodoma y Gomorra. Pero él entendió espiritualmente lo que estaba sucediendo. Hoy el Señor te está hablando en este día. Hoy el Señor no te quiere ver ahí donde tú estás, te quiere ver promovido, te quiere ver en una mejor posición. La palabra de Dios dice que Él se manifiesta en nuestra vida y que vamos de bendición y de gloria en gloria. Quiere decir que lo que has recibido hoy se quedó hoy, porque viene algo nuevo, viene algo mejor. No puedes vivir una vida conforme, sino que tienes que esforzarte cada día en agradar el corazón de Dios. Y ahí es donde vas a comenzar a ver cosas diferentes. Por eso, prepara tu corazón. Que el anhelo de tu corazón sea agradar a Dios. Y no se trata de religión. No se trata de que vas a andar con una Biblia en la mano caminando por todos lados para que todo el mundo ahora vea que tú eres cristiano. No. Porque esto no es una religión. Esto es una relación con Dios. Así como una relación de un padre y de un hijo. Que los padres deberían ocuparse de sus hijos. Y sus hijos deberían honrar a los padres y creer lo que papá y mamá están diciendo es lo mejor para mí. Aunque a veces no lo entendamos como hijos.
Pero ya los padres han vivido algo y tienen experiencia y quizás lo están diciendo porque ya saben los resultados. Entonces debemos cambiar esa manera de pensar. Que sea Dios lo primero en nuestras vidas. Para que cuando el manager te diga, ponte ready, tú estás ready. Cuando Dios te diga, llegó el momento de que tú y yo hagamos cuentas. Llegó el momento de ver qué es lo que hiciste con lo que te di. Qué es lo que hiciste con los dones que te di. En el lugar donde te puse para trabajar. En el lugar donde te puse, ¿qué hiciste por mí, por mi obra? Llegó el momento. Tú le digas, Señor, estoy ready. Estoy listo. He sido aprobado. Esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. No vivir la vida todos los días como que es una vida de casualidad. Vamos a ver qué pasa hoy. No, tenemos que provocar las cosas. Y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hombre y por cada mujer que hoy vino a escuchar esta palabra de Dios. Queremos tener, Señor, un corazón como el de Lot. Que a pesar de que a nuestro alrededor había gente mala, había gente en pecado, había gente que no agradaba a tu corazón, Él se mantuvo justo porque tú eras lo primero en su vida. Y pudiste sacarlo de ese lugar de derrota, de ese lugar de maldición y ponerlo en el lugar correcto. Hoy te pido, Señor, que ese sea nuestro pensamiento, que cada hombre, que cada mujer quiera agradar tu corazón, que quiera ponerse a cuentas contigo. Y que cada cosa que haga, cada palabra que salga de nuestra boca, cada acción que nosotros hagamos, sea para que tu nombre sea exaltado. Hoy te quiero pedir una bendición especial para cada uno de ellos. Y que podamos dar estos pasos de fe y creer que tú harás tu parte y que yo haré la mía. Gracias, Señor, porque tu palabra no torna atrás vacía. Gracias porque tú tienes al cuidado. Y como esos ángeles salieron a defender a Lot, en el momento difícil de su vida, en el momento de estar en el ataque del enemigo, en el momento de tomar una decisión, ellos salieron y todos quedaron ciegos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada persona que busque tu rostro en su vida, tú saldrás a su defensa. Que ningún hijo tuyo va a tener que pasar los problemas como quizás otros los pasan porque tú los defiendes. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Y porque quieres ponernos en lugares de bendición, en lugares de honra. Declaro palabra de victoria para cada persona en este lugar. Donde vas a ser visto, donde vas a ser levantado. Donde aunque tú creas, no, nadie se fija en mí, yo soy lo peor, no. El Señor sabe que en ti hay un potencial y Él te va a exaltar. Pero tienes que ponerlo a Él de primero. Así que oramos, Señor, creyendo de que cada una de estas palabras se va a hacer una realidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo.